No contiene escena de sexo ni violencia. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Buenas tardes a todos los televidentes del programa Tablero Jurídico. Aquí les presentamos a la señora Aquilia Juanillo, quien ha confiado la defensa de sus derechos en materia pensional a esta firma de abogados. Ella quiere compartirles a ustedes sus experiencias con nuestra firma. Doña Aquilia, ¿cómo está? Sí, muy bien, doctor. ¿Cómo le ha ido? Bueno, aquí los televidentes quieren escucharle a usted. La verdad que era una pensión que ya estaba perdida, porque Colpensión me dijo, no tiene derecho. Bueno, me dieron algo así como 5 millones y yo me fui para mi casa, pues, bueno, tranquilo. Pero un día vi al doctor hablando por televisión, yo me senté y lo vi hablando y dije, no, este doctor es mi salvación, que me puede ayudar. Entonces yo dije, ahí mismo lo llamé y él me dijo, doña Aquilia, si usted gusta puede traer los papeles. Y sí, saqué mi cita y ya él me siguió atendiendo y créanse lo que de verdad es un doctor muy bueno, sí. Sí, a veces yo me enojaba porque la verdad que Colpensión lo ignora mucho a uno, pero créanse, lo que ellos trabajan ¿Seguro bien. el objetivo que usted Trabajan bien. ¿El objetivo que usted ha dado acá se logró? Sí, se logró. Y logré el objetivo que de verdad yo ya había perdido. Gracias a él me rescató. Hoy en día ahora me voy a pagar ya unas deudas que tengo de mi casa y de verdad le recomiendo al abogado. Sí. Bueno, doña Aquilia, muchas gracias a usted, mi señora. Por aquí siempre de media. Bueno. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos en su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud, entre otros. Muy simple, en pantalla aparecen nuestros números telefónicos con los cuales usted puede participar. 556-0854. 556-0854, nuestra línea de participación que está habilitada para que usted nos llame y nos cuente su caso. Y gracias a esa llamada, gracias a ese caso que usted nos comenta, nosotros hacemos una labor pedagógica orientando a las personas sobre cómo reclamar sus derechos cuando hay lugar a él, porque no todo el tiempo tenemos la posibilidad de decir que ese derecho nos asiste. La ley es muy clara y por supuesto la jurisprudencia cuando establece unos requisitos o unos test de procedibilidad en caso de ser una sentencia favorable a sus aspiraciones. Recordemos que en términos generales la sentencia es más incluyente que la ley, salvo cuando son sentencias que producen efectos únicamente interpartes, como algunas acciones de tutela. Pero hay sentencias de las altas cortes que son precedentes jurisprudenciales, como las sentencias unificatorias y que se convierten o tienen fuerza de ley
para los operadores judiciales. Hoy vamos a hablar un tema a petición de nuestros televidentes y es el relacionado con la pensión por invalidez. Mucho se habla de este tema, mucho se dice, pero hay unas técnicas y unos derechos consagrados en la ley que usted, señor televidente, debe conocer para que de esa misma manera pueda hacer la reclamación ante los funcionarios. Una pensión por invalidez normalmente exige dos requisitos. Pensión por invalidez requiere dos requisitos. Uno, condición física o condición de salud, y dos, densidad de semanas. Sobre esos dos aspectos vamos a tratar de compartir con ustedes esta charla en torno a lo que es la pensión por invalidez y las implicaciones que tiene para la dinámica de la seguridad social, especialmente para aquellas personas que por una u otras circunstancias terminan disminuidos física, psíquica y sensorialmente, y es necesario tener un ingreso que le genere una vida en condiciones dignas, porque de por sí la sola condición de salud, esa situación precaria que impide que usted pueda realizar sus funciones fisiológicas, sus funciones o labores que está acostumbrado a realizar, ese solo aspecto ya termina convirtiéndolo usted en una situación de indignidad. Y a él le sumamos que carece de un ingreso porque usted a lo mejor no reúne la densidad de semanas suficientes para obtener una pensión, se hace más precario. O que teniendo una pensión, termina usted con esa pensión mínima y está postrado en una cama que requiere una persona que le ayude permanentemente. Y si usted gana un mínimo, ¿cómo hace para tener una persona que le ayude? Lo que hoy en la nueva ley se llama cuidadores. No tiene cómo asumir los costos de un cuidador porque no tiene a lo mejor un padre que se le pueda dedicar, o una madre, o un hermano, es decir, un familiar cercano, que es en esta oportunidad cuando uno dice que necesario sería tener una persona de su núcleo familiar cercana o un amigo que pueda ayudarle a uno a lidiar con la situación en que se encuentra. Pues bien, vamos entonces a hablar del antecedente histórico de lo que es una pensión por invalidez, porque históricamente es una de las pensiones más antiguas, porque nadie está exento de poder tener o de sufrir o padecer un accidente o una enfermedad. Aquí no nos vamos a detener si ese accidente o esa enfermedad es de origen laboral o es de origen común. En cualquiera de los dos casos va a generar una merma en la condición física de la persona, pero sí es bueno establecer una diferencia entre los requisitos exigidos para poder obtener una pensión por invalidez de origen común y los requisitos para obtener una pensión de origen laboral, por invalidez de origen laboral. Entonces, en el primer caso, digamos que hoy, es decir, en la actualidad, los artículos 38 y 39, este último modificado por la ley 860 del 2003, establecen de manera concreta cuándo se tiene una condición de inválido y cuál es el número de semanas que se requiere para poder obtener una pensión. Y eso es lo que vamos nosotros a dilucidar con ustedes hoy, no sino antes decirle que se comuniquen si tienen una situación similar o si conocen de un familiar que esté en ese tipo de situación. Aquí nosotros le orientamos de manera idónea, de manera profesional y eficaz
sobre cómo lograr ese reconocimiento de la pensión que muchas veces le han negado a usted o a ese familiar cercano. Entonces, si nos centramos en el artículo 38 de la Ley 100, el primer requisito que se exige para una pensión por invalidez es la pérdida de capacidad laboral. Esa pérdida de capacidad laboral consiste en que usted físicamente ya no está en capacidad de poder desarrollar ese rol que usted venía haciendo antes de que quedara en esa condición. Para ello es importante aclarar quién es la entidad encargada de determinar la pérdida de capacidad laboral, que es lo primero, porque si hablamos de inválido, no es que usted se sienta incapaz de trabajar y usted dice, ya estoy inválido. Hay un organismo o unas entidades competentes que determinan la pérdida de capacidad laboral en su porcentaje, en su origen y en su fecha de estructuración, que son 3 elementos que debe tener todo dictamen de pérdida de capacidad laboral que ausculte, valore, califique, como se quiera indicar, a la persona que ha tenido una merma en su condición física. Pues bien, esta función que en el pasado estaba radicada en cabeza del Seguro Social, tuvo su dinámica y cambió con el tiempo. Antes de la Ley 100, recordemos que la única entidad competente para realizar el dictamen o la valoración de pérdida de capacidad laboral a una persona que había sufrido una merma era el Seguro Social. Y el Seguro Social, ¿por qué el Seguro Social? Porque recordemos también que antes de el Seguro Social era la única entidad que pensionaba a los trabajadores del sector privado, es decir, era el único fondo de pensiones que había manejado por el Estado y que pensionaba a los trabajadores del sector privado, igualmente, entidad pública pensionando trabajadores del sector privado, para hacer allí la aclaración o la corrección. Y el Seguro Social no siempre calificó. Estámonos retrocediendo al año 1967, cuando a partir del 1 de enero se le faculta al Seguro Social para que realice la experticia en la condición de salud final de las personas. ¿Cómo se llega a un dictamen de calificación? Para poder llegar a un dictamen de calificación hay que agotar casi que necesariamente una serie de procedimientos, una serie de pasos para poder llegar a esa instancia. Por ejemplo, hoy nos vinculamos a una entidad del sistema de seguridad social que valora a las personas para determinar su pérdida de capacidad laboral. Y esto lo puede hacer un fondo de pensiones, lo puede hacer una ARL, o por qué no, en algunos casos lo puede hacer una EPS, inicialmente a la que uno se encuentra. Si el origen de esa enfermedad, de esa patología que lo tiene a usted disminuido en su parte laboral, entonces, si es común, se inicia normalmente con el fondo de pensiones, pero antes de llegar a esa parte del fondo de pensiones usted debe agotar una etapa previa que es ante su EPS. ¿Por qué ante la EPS? Porque cuando yo comienzo con un problema de salud de origen común, bien que se originó en un accidente o bien por un producto de una enfermedad, yo no voy al fondo de pensiones, inicialmente voy es a la EPS, que es la entidad conforme a la Ley 100 de encargarse de valorar a la persona en torno a ese tema. Entonces, si yo voy a mi EPS, ¿aló? Edinson, ¿aló? Tenemos una interrupción allí en la comunicación, si hay algún televidente, no alcanzamos a escucharlo.
Buenas tardes. Bueno, gracias, Edison. Buenas tardes, televidente en línea. Bueno, Edison, no alcanzamos bien a escuchar a la persona que nos está llamando. No sé si hay otro medio de poder comunicarnos, porque escuchamos un ruido intenso, más no a la persona que está intentando comunicarse. Por favor, si es posible, escúchele la consulta y usted nos las transmite para poder entrar a orientar a esa persona. Entonces estábamos diciendo, Edison, por favor, podemos suspender la comunicación porque se escucha un ruido con mucha intensidad y no nos deja dirigirnos aquí a nuestros televidentes. Entonces estábamos diciendo, antes de ir con la exposición que hacemos o estábamos haciendo, por favor, Edison, tómele dato a la persona y usted por el interno me puede explicar cuál es la situación de la persona para entrar a explicarle directamente aquí, como suele hacerse en tablero jurídico. Entonces nosotros decíamos que para poder llegar a esa calificación, previamente hay que acudir, si es por una enfermedad o si es por un accidente, cualquiera de los dos que sea origen común, hay que acudir a su EPS, porque es la primera entidad a la cual se llega para resolver los problemas de salud. Así lo establece la ley. Entonces a la EPS yo llego porque tengo un quebranto de salud que me ha marginado de toda actividad, o porque me accidenté y eso también me inhabilitó para poder seguir laborando. Entonces me voy a la EPS. La EPS cumple una serie de pasos que a propósito aprovechamos para indicarle a los televidentes, a pesar de la precariedad con que se presta en algunos casos el servicio de salud, que usted tiene derecho a que la EPS le brinde una promoción, un fomento, una prevención, una atención, un examen, un diagnóstico, unos medicamentos. Tiene usted derecho a que lo remitan con un médico especialista, es decir, citas con especialistas, y cuando usted esté allí con ese médico especialista, tiene también derecho a que le hagan exámenes especializados para poder confirmar el tipo de patología que usted tiene y de esta manera ser idóneo en el procedimiento a seguir. Si amerita una intervención quirúrgica, pues bueno, hay que intervenirlo por ese especialista, y una vez lo interviene, por supuesto va a venir un seguimiento que se le hace a la persona, cómo evoluciona de esa intervención quirúrgica. Y esto en muchos casos conlleva a que le manden equipos ortopédicos para ayudar a sobrellevar la situación. Ese seguimiento tiene como objetivo mirar si todo está avanzando positivamente como se espera siempre que suceda con una intervención quirúrgica. Más adelante pues se van a hacer unas terapias de rehabilitación, y si al final de estos procedimientos el médico considera que la persona ya no es posible recuperar, por ejemplo, si usted le hiciera un tratamiento médico y producto del mismo usted culminó la etapa perdiendo una pierna, le amputaron una pierna, ahí ya no hay nada que hacer, entonces el médico debe emitir un concepto no favorable de rehabilitación para que sea dirigido a la entidad competente que valore. Si usted tiene un fondo de pensiones, entonces ese es el fondo de pensiones, es la entidad competente inicialmente si el problema es de origen común. Vamos a ir con televidente en línea a ver si logramos ahora sí mejorar la comunicación. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, ¿cómo me le va? ¿Cómo me le va? Usted es tan amable bajarle un poquito el volumen al televisor y escucharme solamente por el teléfono. Bájale un poquito por favor al televisor y escuche por este medio, es decir, por el teléfono, la explicación, porque por ahí va a entrar la consulta. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. No,
Definitivamente va a ser imposible que nos comuniquemos, por eso reiteramos al amigo Edinson Yantén para que sintetice la pregunta del oyente y nos las transmita para nosotros darle respuesta aquí en vivo y en directo, porque no alcanzamos a escuchar. Aló, buenas tardes, doctor. Le habla José Rodríguez de la ciudad de Cali. Una pregunta, doctor, que le quiero hacer muy especialmente en su programa. Es que mi señora tiene 450 semanas y tiene 54 años. Se supone que a los 57 ya está, se va a jubilar, pero 450 semanas, usted me puede más o menos indicar qué se puede hacer en el caso pues, de nosotros, donde yo ya estoy jubilado, tengo 67 años. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Edinson, si usted puede transcribirme lo que el señor acaba de manifestar, porque yo no alcancé a escuchar nada por el ruido que está proyectándose aquí en el audífono. Creo que alcancé a escuchar de un señor José. Por favor, indíqueme aquí para que los televidentes escuchen. Sí. Perfecto. Dice don José que tiene su esposa, su compañera, y que tiene 1400 semanas y que además tiene 54 años, que si se puede pensionar con esas semanas. Esa es la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para hablar de pensión de vejez y ahorita continuamos con la pensión por invalidez. Nos pregunta el señor José que si es posible que la esposa se pueda pensionar con 1450 semanas. Aquí se nos olvidó consultarle a qué fondo se encuentra ella vinculada, pero no importa, cualquiera que sea el fondo, la densidad de semanas que ella tiene en este momento son suficientes para obtener reconocimiento de la pensión por vejez. No obstante, no sucede lo mismo con la edad, porque desde el 1 de enero del año 2015, si no estamos mal, le exigen a la mujer 57 años de edad y 62 años al hombre. Si no tiene esa edad, puede tener 2000 semanas, 3000 semanas, 5000 semanas, pero no es posible que logre obtener la pensión por vejez. Ya tiene un primer requisito, que son 1400 semanas, supera con creces las exigidas hoy, porque recordemos que a partir del 1 de enero del año 2026, de conformidad con la sentencia C193 y la sentencia C054 del 2024, las mujeres se les está reduciendo gradualmente el número de semanas con las que se van a pensionar por vejez. Es decir, desde el 1 de enero, las mujeres que están afiliadas a Colpensiones se están pensionando con 1250 semanas, mínimo. Y las que están vinculadas a un fondo privado, cualquiera de ellos, se están pensionando desde el 1 de enero con 1135 semanas. Si en el caso que nos están consultando tiene 1450, ya ha superado la barrera de esas semanas. Ahora bien, si la pregunta se hace con el propósito de no seguir cotizando, pues no hay necesidad de seguir cotizando porque ya tiene la semana. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas? No le escuchamos. 450 semanas. Pero la pensión que pretende su esposa es una pensión por invalidez, porque si estamos hablando de una pensión por vejez, no le va a alcanzar, lo acabamos de decir. Edinson,
No, con 450 semanas no es posible que se pensione, es posible que reciba alguna ayuda del Estado. Hoy están los beneficios económicos periódicos, es una ayuda insignificante, pero por lo menos con 54 años aún tiene tiempo de hacer aporte de más semanas, a ver si alcanza por lo menos a esa pensión anticipada de vejez contenida en la Ley 2381 del 2024, que aunque no ha sido aprobada por parte de la Corte Constitucional, donde se encuentra sometida a un juicio de inexequibilidad o exequibilidad, allí se consagra una pensión anticipada de vejez, pero para ese caso se requieren hoy por lo menos 1000 semanas. Tendría que variar en el caso de las mujeres porque arrancaba con 1000, y si al año 2036 las mujeres se van a pensionar con 1000 semanas, habría que replantearse en la Ley 2381 cuáles serían las semanas que se exigen para una pensión anticipada de vejez para el caso de las mujeres, porque para el caso del hombre se da cuando tiene menos de 1300 y un número igual o mayor a 1000 semanas. Pero como las mujeres al final, conforme a la jurisprudencia que acabamos de citar, la sentencia C-193 del año 2023, 197, corrijo, del año 2023, que ha ordenado que las semanas se reduzcan de manera gradual, empezando por este año con 50, y que están exigiendo solamente 1250 en colpensiones o 1135 en los fondos privados, conformidad con la sentencia C-054 del año 2024. En ese sentido, pues, esperamos haber podido orientar un poco al amigo José. No sabemos si la esposa tiene algún problema de salud o si está en este momento calificada con un 50 o más de pérdida de capacidad laboral, caso en el cual hay que especificar en qué tiempo se aportaron estas semanas para ver si hay lugar o no a reconocimiento de una pensión por invalidez. Y hacia eso apunta la explicación que estamos haciendo hoy, porque estábamos tratando de indicarles a ustedes en detalle el procedimiento primero para la calificación, que es uno de los primeros elementos que se requiere para obtener la pensión por invalidez, la calificación. Ya estamos diciendo quiénes califican. Decíamos que antes de la Ley 100 calificaba el Seguro Social a todos los trabajadores del sector privado que tenían alguna merma en su capacidad laboral. Primera instancia, Seguro Social, materia regional. Segunda instancia, Seguro Social a nivel nacional. Esto no era bien visto porque había un conflicto de intereses. El Seguro Social no puede ser juez y parte al mismo tiempo, calificando y reconociendo la prestación, por una razón muy sencilla. Para evitar reconocerle la prestación, si tenía un 50, le daban 35, apelaba, se iba ante la Junta, ante la Junta Nacional del Seguro Social, y allí le podían subir 5 puntos y quedaba con 40, cuando realmente merecía 50. La persona tenía que hacer entonces a una demanda ordinaria prolongada, mucho tiempo, y eso iba a impedir que esa persona disfrutara de su pensión en el momento que más lo necesitaba. Pues bien, la Ley 100 cambió esto y entonces indicó que además del Seguro Social, creó la Junta Regional de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional, entes que se encargaron de valorar a todos los afiliados al sistema de seguridad social en pensiones. Es decir, no interesaba si eran fondos privados o eran fondos públicos, la Junta Regional clasificaba en segunda oportunidad. Bueno, digamos que en primera oportunidad inicialmente, porque después la reforma vino y esa calificación la trasladó a los fondos de pensiones y a otras entidades, como la vamos a explicar. Inicialmente, con la Ley 100 solamente calificaba la Junta Regional en primera oportunidad o primera instancia y la Junta Nacional en segunda instancia y organismo de cierre en materia de calificación. Pero esto, el solo hecho está diciendo Junta Regional, generaba mucha congestión porque las juntas se encargaban de calificar el personal que llegaba de uno o más departamentos y eso generaba congestión. No había una diligencia en la calificación. Por eso con la Ley 962 del año
2005, esta primera oportunidad se trasladó a los fondos de pensiones, a las aseguradoras, a las entidades que aseguraban. Por ejemplo, las entidades aseguradoras tienen un fondo de pensiones, pero me aseguró Liberty, entonces primero me calificaba Liberty en primera oportunidad y de allí iba, por supuesto, a la Junta Regional, como sucede hoy. Entonces ya hoy hay muchos más organismos encargados de la valoración de la pérdida de capacidad laboral de parte de una persona. Ese primer elemento es claro: la calificación debe arrojar una pérdida de un 50 o más, según lo indica el artículo 38 de la Ley 100. Ya tengo ese porcentaje. Primero voy a mirar cuándo se estructuró la pérdida de capacidad laboral y cuál es su origen. 3 elementos indispensables que contienen los dictámenes de calificación de pérdida de capacidad laboral. El origen, para saber a qué entidad enruto, enfilo o presento la reclamación. Aquí me dicen que es de origen común, entonces si es de origen común la pérdida de capacidad laboral, pues me voy a ir al fondo de pensiones para que me reconozca esa pensión, primera medida. Pero supongamos que el origen no sea común, sino que es laboral, entonces me voy a la ARL y la primera valoración no me la va a hacer el fondo ni la aseguradora, sino que me la hace la ARL en primera oportunidad. Pero si yo estoy inconforme con el fondo de pensiones porque me dio un puntaje muy bajo cuando yo merecía más, entonces yo puedo apelar ante la Junta Regional de Calificación. Pero la Junta Regional de Calificación tenía inicialmente un 30 que me dio el fondo de pensiones o la ARL, entonces yo le apelo a la Junta Regional. La Junta Regional me subió 10 puntos más, me dio 40, en el ejemplo pedagógico que estamos citando. Ahí no muere todo, usted puede ir a la Junta Nacional y exigir que le revisen porque considera que el porcentaje no corresponde a su situación de salud. Entonces, en ese evento, la Junta Nacional puede revisar y tiene 3 opciones, que es mantener incólume el dictamen, el porcentaje, revocarlo y disminuyéndolo o aumentarlo. Cualquiera de esas situaciones puede suceder. Normalmente se presume que va a aumentar o que va a mantener, más no a disminuir. Teniendo ya el porcentaje de pérdida de capacidad laboral ya consolidado, definitivo, porque ya se vencieron todos los términos para recurrir, entonces está en firme y se expide una constancia de ejecutoría de ese dictamen. La constancia de ejecutoría para los abogados es de que ya no se puede imponer ningún tipo de recurso frente a eso, porque le dieron 10 días hábiles para que usted apelara a la resolución o el dictamen y usted no lo hizo, entonces quedó en firme. Ya tenemos el dictamen en firme. ¿Cuánto nos dieron? 50%. Vamos con el segundo elemento, porque ya se estructuró el primero, artículo 38, y lo declararon a usted inválido, porque le dieron 50 o más de pérdida de capacidad laboral. El segundo elemento es el artículo 39 de la Ley 100, y dice ese artículo que además de esa pérdida de capacidad laboral en un 50 o más, para tener derecho a la pensión por invalidez, es necesario que usted tenga, oído, que es necesario que usted tenga hoy 50 semanas aportadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Tome papel y lápiz para que me entienda el ejemplo. Cuando usted lo califican, decíamos, tiene derecho a que le digan qué porcentaje. Ya lo tenemos, tiene 50, 55, 60% de porcentaje. Tiene derecho a saber qué origen es, origen laboral, origen común. Ya tiene el origen, es origen común. Luego corresponde al fondo reconocer la pensión si se cumple con otro elemento. Y el tercer elemento de ese dictamen es, oído, fecha de estructuración. Entiéndese por fecha de estructuración el momento en que para ese cuerpo interdisciplinario de profesionales la persona ha quedado inhabilitada para laborar. Me explico. A usted le diagnostican una enfermedad catastrófica, una enfermedad grave, un cáncer, un VIH.
se diagnosticaron hace 5 años atrás, pero esa es una enfermedad de carácter degenerativo que va socavando, que va acabando paulatinamente su condición de salud. Entonces, a usted lo diagnostican hace 5 años, pero 5 años atrás usted era una persona fuerte, estaba trabajando en condiciones normales. Le dieron la noticia y usted empezó a decaer emocional y físicamente. Entonces comenzó a mermar, y con esa merma se intensifica el tratamiento. Como es una enfermedad que normalmente no se puede curar, entonces llegará un momento en que ya ha avanzado tanto que es necesario entrar a calificar. Ya no tiene cura, no tiene reverso, es una condición de salud irreversible. Entonces hizo metástasis, para citar un ejemplo, y en ese momento que hizo metástasis los médicos dijeron ya no más, ya no puede trabajar más, vamos a remitirlo conforme al artículo 41 para que sea valorado. Entonces lo valoran, el diagnóstico lo sitúan 5 años atrás, pero la fecha de estructuración la pueden situar, diga usted, 3 años después del diagnóstico, en el 2024, diagnosticado en el 2021, estructurada su pérdida de capacidad laboral 3 años después, en el 2024, y usted a partir del 21 de abril del 2024 hacia atrás, 21 de abril del 2024 hacia atrás. ¿Por qué 21 de abril? Porque ese día estructuraron la fecha de calificación de la pérdida. Allí, fecha de estructuración. Pero como fue 3 años atrás, que vamos a ir a buscar las semanas, el artículo 39 nos dice que entre la fecha de estructuración, que fue el 21 de abril del 2024, y 3 años atrás, 21 de abril del 2021, usted debe tener allí 50 semanas conforme se indica hoy. Ojo, lo que se exige hoy por el artículo 39, modificado por la ley 860 del año 2003. En ese orden, entonces, para la pensión por invalidez se requieren 2 requisitos que ya hemos anunciado: la pérdida de capacidad laboral, que ya la tiene, y la densidad de semanas. Usted puede tener hoy en día 800 semanas, pero resulta que esas 800 semanas no fueron cotizadas dentro de los últimos años, 3 años anteriores a la fecha de estructuración, pues simplemente no tiene derecho a la pensión. Pero es posible que una persona que tenga 50 semanas tenga derecho a la pensión porque estructuró las 50 dentro de los últimos 3 años anteriores. Para el caso que estamos citando, entre el 21 de abril del 2024 y el 21 de abril del 2021. Allí se configuran 3 años y dentro de esos 3 años deben haber por lo menos 50 semanas cotizadas. Esto para reconocimiento de la pensión a la luz de lo que establece hoy la ley. Pero ¿qué sucede? Que antes de entrar en vigencia la ley 100 no funcionaba así. ¿Por qué? Porque el decreto 758 del año de 1990 establecía que para tener derecho a la pensión, primero nos situamos en el artículo 4 de ese decreto 758 del año 1990, decreto con el cual se aprobó el acuerdo 049 del mismo año. ¿Y qué dice en el artículo 4? Entra hablando de quiénes son inválidos y define 3 clases de inválidos. ¿Sí? Un inválido total, un inválido absoluto y un estado de gran invalidez. En esas 3 condiciones varía la una entre otra, porque el porcentaje con que se arranca reconociendo la pensión, el porcentaje mínimo, va a depender de si es un inválido total, un inválido absoluto, un estado de gran invalidez, cualquiera de esas condiciones. Esto ya no existe. Pero, ¿qué decía ese decreto 758? Que la persona, para tener derecho a la pensión, además de perder capacidad laboral en un 50%, debía tener, oído,
decreto 758 del año 1990. 150 semanas cotizadas dentro de los últimos 6 años, oído, 150 semanas dentro de los últimos 6 años anteriores a la fecha de estructuración, o en su defecto 300 semanas en toda la vida laboral. ¿Qué implicaba esto? Que si una persona entró a trabajar de joven a los 18 años, esa persona trabajó 2, 3, 4, 5 años, 6 años, 7 años, en 7 años tenía 350 semanas, en 7 años. De los 18 empezó a los 25, tenía 350 semanas. Esa persona no volvió a cotizar nunca más. Esa persona tenía alguna merma en su capacidad laboral y ya tenía una pensión asegurada por vida por invalidez. Si después de los 25 años esa persona sufría algún tipo de enfermedad o accidente de origen común que le trajera como consecuencia la pérdida de capacidad laboral, ya tenía una pensión asegurada de conformidad con el decreto 758 del 90. Es decir, que esa persona trabajaba mínimo 3 años, 6 años cotizando y aseguraba pensión. A los 25 tengo 350 semanas. Pero me accidenté, origen común, 20 años después, a los 45, a los 50. Y hace 25, 30 años no hago aportes, pero tenía 300 semanas. Con esa exigencia, esas personas tenían una mayor posibilidad de pensionarse o que sus deudos o familiares puedan reclamar una pensión de sobreviviente con 300 semanas. Pero ¿qué hicieron aquellos magos que dicen que todo lo de la ley 100 es bueno? Cuando llega la ley 100 ya cambia y van a seguir 26 semanas en el último año. Ahí cambió. Y después viene la ley 860 y dice, no vamos a pedir 26. En el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, con la ley 860 del 2003, el número de semanas se aumentó a 50 y le aumentaron 3 años, últimos 3 años. ¿Con esto qué sucede? Que una persona, a pesar de tener 500, 600, 700, 800 semanas o más, no tiene hoy en día el derecho a la pensión si estas semanas no fueron cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Esto que nos permite a nosotros hacer un juicio aquí, y por jurisprudencia, la Corte Constitucional y la misma Corte Suprema de Justicia, tratando de ampliar un poco y apegado a algunos preceptos de la misma Carta Política, como esa persona que se encuentra en situación de debilidad manifiesta, carece de recursos, que no tiene absolutamente disponibilidad para autosostenerse, entonces entra en esa situación que define el artículo 13 de la Carta Política, y es la condición de debilidad manifiesta. Y uno de los elementos de la debilidad manifiesta es la ausencia de recursos. Otro, la condición de salud. Otro, la edad. Entonces, en esos términos, señores televidentes, yo quiero dejarles claro a ustedes que no es lo mismo la norma que regulaba la pensión por invalidez antes de la ley 100 que la que se estableció. Era mucho más favorable esa norma que protegía a las personas en esa condición de salud antes de la ley 100 que la que se hizo con la ley 100, porque con la ley 100 quedó limitado a que tenía que estar cotizando siempre, por si algo le sucediera, había que tener semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Hoy eso no sucede. Entonces la ley que se aprobó, la ley 860 del 2003 en materia de pensión por invalidez, hizo más gravosa la situación. Por eso la Corte Constitucional comenzó a expedirse sentencias y protegiendo a aquellas personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Quien está inválido está en situación de debilidad manifiesta. Entonces nos pareció tan injusto lo que había frente a lo que se generó, era inequitativo. Por eso la Corte Suprema, la Corte Constitucional acuñaron lo que conocemos como el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa. Técnicamente lo llaman el tránsito normativo. ¿Qué sucede entonces?
si yo estaba afiliado al Seguro Social, a 1 de abril de 1994, cuando entra en vigencia la Ley 100, tiene unas condiciones con el decreto 758 del año 1990 y me las endurecen con la Ley 100. ¿Qué hago frente a eso? Si ya tengo unas condiciones allí. Entonces, para los que estaban afiliados y buscaban una pensión de vejez, se creó el régimen de transición pensional. Pero para aquellos que no aspiraron a una pensión de vejez, sino que por accidente tuvieron alguna merma física, entonces se creó el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa. Lo que significa que todos los que a 1 de abril del año 1994 tuvieran por lo menos 300 semanas en toda la vida laboral, que es lo que exigía el decreto 758, pues no van a tener problema. Si algún televidente que está escuchando conoce un familiar, un amigo que tuvo una merma en capacidad laboral del 50 o más por ciento y desde el año 1994, es decir, hace 32 años no cotiza, pero a esa fecha tenía por lo menos 300 semanas cotizadas al Instituto de los Seguros Sociales, hoy con pensiones puede reclamar la pensión por invalidez. Mucha gente no lo sabe, por eso hacemos una labor pedagógica a través de Tablero Jurídico en busca de que ustedes, señores televidentes, no dejen pasar la oportunidad y puedan reclamar pensión. Lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto, pero hay muchos elementos pedagógicos para indicarles a ustedes, porque la dinámica de la jurisprudencia es permanente, es dialéctica. Constantemente hay líneas jurisprudenciales, casi siempre favoreciendo a las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Algunas sentencias de la Corte indican que si usted a la fecha de estructuración no tenía las semanas suficientes, que son 50 hoy, dentro de los últimos 3 años, con base en el artículo 39, usted puede seguir cotizando y más adelante le pueden reconocer la pensión. Pero esto es ya más personalizado, no tan general como lo estamos haciendo aquí. Hay que mirar las circunstancias de cada persona, cómo llegó a reducirse su capacidad laboral. Miramos la historia laboral, la historia clínica, conjugamos esos dos elementos y podemos, sin hesitación alguna, indicarle que usted le puede asistir el derecho a una pensión por invalidez. Por eso no deje perder el tiempo, y aquí en Tablero Jurídico estamos precisamente es para ayudarle a usted en ese aspecto, para orientarle y que usted ante el sistema de seguridad social integral pueda encontrar lo que todo colombiano en un estado de postración, en un estado de invalidez merece, que es un reconocimiento legal de las entidades. Un estado serio como el europeo, como el americano y otras naciones, a una persona por el solo hecho de estar inválido tiene una ayuda considerable, así sea una ayuda mínima, pero tiene una ayuda en ese espacio. Pero en este país del Sagrado Corazón de Jesús, lamentablemente todo tiene que ser a ruego, y todo lo que se busca o se hace en procura de acabar con la desigualdad, entonces los que tienen el poder lo miran mal y se oponen totalmente a eso. Y esa es una de las contradicciones que trae inmersa la sociedad y que la lleva a la destrucción. Esa condición ambiciosa, esa condición inquebrantable de querer siempre pararse en la cabeza de los demás y no reconocer que por alguna circunstancia hay unos que son limitados, no porque hayan buscado la limitación, sino porque la misma dinámica social los llevó a un estado de postración, bien por un accidente, bien por una enfermedad, bien una bala perdida, porque ese es un país muy folclórico y por un partido de fútbol disparan, hieren a alguien accidentalmente y ese alguien no se buscó ese problema. Pero el Estado siempre está exigiendo más tributos y más tributos que no se revierten en la mayor parte de los casos entre quienes merecen esa retribución.
sino que se revierte es para el bolsillo de los que más capacidad económica tienen. Por eso, más adelante estaremos aquí desarrollando nuevamente este espacio relacionado con la pensión por invalidez, porque nos queda mucho tiempo, especialmente en el tema de la jurisprudencia. Con esto no me queda no más sino agradecerles a ustedes por haber estado allí atendiendo nuestra orientación, por supuesto llegando hasta sus hogares sin que se muevan de sus casas, e invitarlos a que nos consulten. Nuestra página Hernelio y Asociado aparecen allí en las redes sociales. Puedes agendar cita previa con nosotros y te vamos a brindar una información personalizada. A todos ustedes les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Hernelio Palacios. Tablero Jurídico.